Buenos días, buenas tardes, noches. Nueva Academy Open de Academy. Más allá, bienvenidos y bienvenidos a esta Masterclass en Gestión de Reconía, un espacio dado por Tota Academy para transformar la manera en que analizamos, anticipamos y decidimos en nuestras organizaciones, ¿sí? La IA ya no es el futuro, es el nuevo estándar que define la velocidad, la precisión con la que detectamos riesgos, con la que respondemos a ellos. Y esta experiencia intensiva vamos a generar un rompimiento de las inercias, a desafiar métodos clásicos y a aprender a integrar herramientas inteligentes que multiplican nuestra capacidad de análisis, ¿sí? Y nos permiten ver lo que antes quedaba oculto entre datos dispersos y procesos manuales, a convertir la IA en una aliada estratégica para construir un sistema de riesgo más robusto, más ágil y más confiable, ¿sí? Bienvenidos a esta nueva experiencia diseñada para quienes quieren liderar el cambio y no adaptarse tarde a él. Así que bienvenido, José Serrano. ¿Me Gracias, escuchas? Jimé. Buenos días. Sí, sí, buenos días, buenos días. Gracias, ¿Qué Jimé, tal, y a José? todo el ¿Cómo equipo. estás? Bien, 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 bien. Muy, muy agradecido y muy animado por compartir contigo, con todo el equipo de TOD y con las personas que nos acompañan en esta mañana, tarde o al momento que nos vean también. De verdad que es un tema muy importante y cómo la dinámica ha evolucionado respecto a la implementación de la inteligencia artificial en función de la mejora continua de los procesos de gestión, específicamente en materia de prevención de blanqueo de capitales. De verdad que animado de estar con ustedes, de estar compartiendo esta mañana este espacio académico de información. Bueno, José, no quiero asustar ni mucho menos, todo lo contrario. Estamos en la ola de la IA y a este Academy Open de Tota Academy ya se han sumado más de 400 personas. Así que la demanda está, la necesidad está, y nada mejor que con José Antonio Serrano, abogado, speaker y consultor, con una gran trayectoria en cumplimiento normativo y prevención de blanqueo de capitales, para ahora sumarse a las tendencias que hoy nos plantea la IA. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias por participar. Les pedimos que activen el chat, que comenten desde dónde se conectan. Es muy importante aclarar que al final de este Open Academy van a recibir un mail con la grabación y todo el enlace para que puedan profundizar en esta masterclass. Vamos a lanzar primeramente con una pequeña introducción, José, si te parece, mientras damos tiempo de que la gente se conecte para luego pasar al público. Si quieres comentarme un poquito cuál es la necesidad que ves hoy eh, en gestión de riesgos y cómo la gestión fundamentalmente tiene que alinearse con los estándares de IA mandando las organizaciones. Sí, definitivamente, Jimena, es un tema muy importante, toda vez que el volumen de la actividad, el volumen de los procesos, el volumen de inclusive la demanda del análisis lleva al equipo, en este caso de gestión de riesgo de prevención de riesgo de capitales, a buscar esas herramientas que le permitan ser un poco más eficientes en la atención y más allá de la atención, en la resolución de los temas, en la resolución de aquellos elementos o aquellos eventos de riesgo que pueden causarle un impacto negativo a toda la organización. Y esto entonces se traduce en qué? En poder utilizar y maximizar el tiempo. ¿Cómo podemos maximizar el tiempo? Bueno, maximizamos el tiempo específicamente utilizando o apalancándonos de herramientas que nos permitan gestionar de forma mucho más rápida, mucho más eficiente, y esto lo hace a través de la inteligencia artificial. Pero aquí viene el tema importante, y es lo que vamos a desarrollar la mañana de hoy en una presentación que voy a compartir con ustedes y luego también en un caso práctico, que para los efectos el consultar a la inteligencia artificial no es tan simple o tan sencillo como ir a buscar una información en Google o como ir y buscar una información en Edge.
yo tengo que establecer un proceso, yo tengo que establecer una estructura correcta, yo tengo que establecer una instrucción que le permita a la inteligencia artificial buscar esa información, traérmela y resolver. Porque no es lo mismo que yo vaya y le consulte a ChatGPT cualquier información, una información random, una información, una pregunta cualquiera, a que yo entrene a la inteligencia artificial. Y eso sí, y solo sí, lo vamos a hacer aplicando el conocimiento y lo que yo le llamo, Jimena, al juicio experto que tiene el gestor de riesgos de prevención de blanqueo de capitales, ya sea el analista de cumplimiento, ya sea también el gerente de cumplimiento, ya sea el supervisor, con ese conocimiento del juicio experto y luego también lo que es el entrenamiento de la inteligencia artificial en función de las bases de la información, que es un tema que vamos a revisar. Un poco más adelante en la presentación, cuando el equipo se vaya incorporando, vamos a mostrar en tiempo real cómo una herramienta del ecosistema de Google llamada Notebook LM nos permite utilizar información, entrenarla para que nos dé respuestas en tiempo real en atención a análisis que le podría a un analista de cumplimiento o que le podría a un gestor de riesgo tomar 3 4 horas revisando documentos, analizando información, analizando papeles, publicando información, ya sea incluso en la web o en las redes sociales, y en automático, o más que en automático, digamos en un tiempo mínimo, la inteligencia artificial, luego de ser entrenada y luego de tener una estructura, de una instrucción correcta, me da un resultado, una respuesta rápida, una respuesta eficiente, una respuesta clara. Aquí el tema importante, Jimena, que vamos a conversar en la mañana de hoy, son dos riesgos que se desprenden. El riesgo de los sesgos, que es cuando yo le consulto a la inteligencia artificial sin entrenarle, es decir, una consulta directa a ya sea Gemini o ya sea ChatGPT o cualquiera, el riesgo del sesgo y el riesgo de la alucinación. Porque si yo no entreno a la inteligencia artificial en función de una base de conocimiento, él me va a traer cualquier información, me va a dar una respuesta que no va a ser una respuesta correcta, una respuesta eficiente, una respuesta que me permita entonces resolver el riesgo que estoy tratando de gestionar. Es parte de lo que vamos a conversar, Jimmy, la mañana de hoy. Ahí es un poquito un adelanto de todo lo que se viene. Vamos a compartir una encuesta, José, para todos los que están conectados desde ya, muy agradecidas, se están conectando desde Costa Rica, desde México, desde Paraguay, hay gente conectada desde Chile, desde Perú, desde Colombia. Ahí veo algunas caras también conocidas de Ecuador. Si podemos compartir la encuesta que tenemos organizada, les pido a todos que tengan sus celulares activos, por favor, que escaneen este código QR que vamos a compartir para que podamos participar rápidamente en esta encuesta y podamos medir el feedback de todo lo que se viene, ¿no? ¿Tienen el código QR por ahí? Bueno, mientras lo presentes, Jimena, Si no, bueno, ahí está, ahí acá está, ahí está, está en acá pantalla. está, acá está, ahí está, ahí está. Vale, si podemos escanear el código QR, ¿sí? Durante un minuto para que puedan escanearlo con su celular. Es una encuesta anónima, absolutamente anónima, nadie tiene que loguearse, ni mucho menos. Es una encuesta para poder participar en tiempo real, ¿sí? Ahí están, se están sumando. Excelente, muchas gracias por la participación. La idea es que, además de contar con José Serrano y que nos cuente el enfoque de esta Masterclass, la idea es también tener la opinión de todos y todas ustedes para poder participar. Vale, si quieren podemos pasar a la siguiente slide. La primera pregunta es, cuando piensas en tu gestión actual de riesgos con datos, ¿cuál crees que sea tu mayor limitación? ¿Sí? No tenemos datos limpios, centralizados, o no tenemos automatización, tenemos todo en Excel o de manera manual, no podemos detectar riesgos a tiempo. Ah, sí, lo sé, Rebeca. Hay mucha gente que le ocurre que toma el curso desde el celular. Es un buen punto a tener en cuenta para que podamos buscar otra forma también de poder recoger ese feedback.
No contamos con trazabilidad de evidencia para la auditoría, no tenemos capacidad técnica o conocimiento sobre IA o no estamos seguros de la gobernanza y controles sobre la IA, ¿sí? Aquí va ganando, no tenemos automatización. Ese es el gran punto de dolor hoy en las organizaciones. Que todo se haga en Excel no es sinónimo de excelencia, te lo hemos dicho varias veces, y que sea de una manera manual es un riesgo súper importante, ¿sí? Vale, fantástico. Muchas gracias por la participación. Ahí, José, hay un notable ganador entre las opciones. ¿Podemos pasar a la siguiente slide, por favor? Me permite un comentario, Jimena. Sí, Quisiera claro, por regresar al supuesto. slide anterior, si me permite un comentario solo sobre esto. Mira, de las 9 personas que han respondido, de las 19 que han entrado a responder la encuesta, definitivamente el tema de la no automatización de los procesos y llevar los procesos a un nivel ya sea a Excel y en un repositorio, ya sea en un Drive o una hoja de Google Sheets, complica en cierta medida la gestión de la gestión de riesgo en prevención de blancos de capitales que el analista de cumplimiento o el gestor de cumplimiento tiene que referirse a una hoja de cálculo, debe tener unos conceptos básicos mínimos de establecer tablas dinámicas y demás. Y esto se puede resolver inclusive entrenándole a la inteligencia artificial, dotándole de la capacidad de herramientas y para ello nosotros, Jimena, con ustedes, con el equipo de TOT, preparamos una guía de prompts, que es parte de lo que vamos a compartir para pedirle específicamente a la inteligencia artificial tomar una base de datos y mira lo importante o lo poderoso que es ahora la inteligencia artificial. Si yo la adecuo, si yo le entreno, si yo le subo una información, ya sea una hoja de CSV o una hoja de Excel, y le pido establecer una tendencia, le pido segmentar a mi cartera de clientes, lo va a hacer de una forma con precisión rápida y efectiva. Entonces, es parte de los puntos de dolor que estamos mostrando en este momento en esta pregunta. No tenemos automatización. Bueno, y el otro tema relacionado a la automatización, Jimena, es que la automatización en este momento cuesta. Los RPA cuestan mucha plata. Y implementar un robot para que pueda entonces hacer procesos de identificación, un web scraping que puede buscar información en la red o que pueda automatizar procesos, cuesta dinero para las organizaciones. Entonces, si nos encontramos en una entidad que es mediana o pequeña, implementar un RPA o implementar un robot que le permita hacer este trabajo para automatizar la manualidad hace mucho más complejo el proceso. Y esto viene la inteligencia artificial a tratar de darnos ese apalancamiento y poder entonces democratizar el ejercicio de la actividad. Bien, José. Pasamos a la siguiente pregunta. Tenemos la siguiente pregunta por ahí. Del 1 al 5, ¿cuánto confías en que tu sistema actual detecte un riesgo serio antes de que ocurra? ¿Sí? Al final, muchas organizaciones toman medidas luego de que el hecho ya se ha producido. En muchas ocasiones, esto, digamos, llegamos tarde, ¿no? A resolver esta situación y ello deriva en pérdida de recursos, fraudes, situaciones de fraude, deriva en multas, en sanciones y hasta un daño reputacional, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer. Es una realidad que hay que automatizar muchos de los procesos y la idea es medir un poco el estatus actual, ¿no? Y poder definir una hoja de ruta a futuro, ¿no? Por aquí la métrica, José, de media es 2,6, ¿sí? Eh, Casi está en el medio ahí peleando un mejor posicionamiento, pero es una realidad. Agradecemos mucho la sinceridad y la honestidad en dar esta respuesta. Y esto nos demuestra, José, el gran trabajo que tenemos por delante, ¿no? Definitivamente. Y uno de los temas que también adolecen los gestores de prevención de blanqueo de capitales es que los sistemas no necesariamente están alineados o están parametrizados para que puedan identificar un riesgo o un evento de riesgo en tiempo real. Siempre es al día vencido. Y en prevención de blanqueo de capitales y en también gestión de riesgos, yo puedo detectar los riesgos de forma preventiva o luego también cuando ya ocurrió.
Sea, ahí es donde entra también esa sinergia que nos puede aportar la inteligencia artificial a través del desarrollo de aplicaciones específicas que nos permitan en tiempo real identificar, porque se puede a través de la integración de un API apalancarse de la base de datos, apalancarse del CRM o del core de la institución y tomar la información e ir mapeándola. Pero claro, eso es un proceso que va Ujú. desarrollándose donde tenemos que integrar al equipo de tecnología, tenemos que integrar también a los conocedores, tenemos que integrar el juicio experto de los gestores de riesgo, ya sea de prevención, y también toda una arquitectura o Ujú. ecosistema. Y en efecto, yo coincido, y fíjate que la tendencia está en mantenerla en un 2.5 en cuanto a la calificación de esta premisa, en cuanto confías en tu sistema que actualmente pueda detectar un riesgo en tiempo real. Y es, digamos, uno de los puntos de dolor también, como yo le comento, como yo le llamo. Excelente. Pasamos a la siguiente slide y última pregunta para que luego pasemos a la presentación y la apertura, las puertas abiertas de esta academia. Si tu equipo pudiera usar IA desde hoy, ¿qué priorizarías implementar primero? ¿Sí? La limpieza y la centralización de datos, la detección de alertas atípicas y anomalías, la priorización automática de casos de riesgo y el monitoreo continuo, dashboard o la evidencia, trazabilidad y el reporte automático. ¿Cuál es la prioridad hoy en las organizaciones si tuviéramos que implementar IA desde hoy? Si tuviéramos los recursos, si tuviéramos la voluntad y si tuviéramos la decisión de las altas direcciones de implementarlos desde ya, priorización automática de casos de riesgos, ahí va ganando. Bien, los monitoreos, las evidencias, excelente. Rebeca, muchas gracias por Bueno, o sea, participar en el chat. Muchísimas gracias. yo coincido 100% con Rebeca, ¿sabes? Sí, automatizar procesos. Sí, tal cual. Claro, porque eso te aporta Engloba todo, ¿no? Es que engloba todo. eso te aporta eficiencia. Y luego entonces el analista de cumplimiento o el encargado de cumplimiento va a dedicar su tiempo no a hacer procesos manuales, sino más bien a aportar su juicio experto en lo que en verdad es importante. Mira que se mantiene la tendencia, Jimena, priorización Sí, sí, sí. automática en caso de riesgo. De casos de riesgo, sí, sí, Y sí. luego Y se sí, es una posicionan tendencia. casi, y luego casi se posicionan en un mismo, digamos, segmento, el monitoreo continuo, el dashboard y la evidencia y trazabilidad. Y yo, en este último punto de evidencia y trazabilidad, que es parte de lo que vamos a ver en unos minutos con el notebook DLM, que nos permita entender, porque uno de los riesgos también es de la aplicación de la inteligencia artificial, es que te pregunta el regulador de dónde sacaste esta información, cuáles son las fuentes, cuál es el insumo que tú revisaste y no vas a responderle Ujú. al regulador y que le pregunté a ChatGPT o le hice una consulta en el chat. No, yo debo tener una estructura. Creo que es importante esa respuesta de esa evidencia, trazabilidad que está asociada al reporte automático. Muy, muy interesante la respuesta Sí. del equipo. José, viene ahora la mejor parte, ¿no? Porque la gestión de riesgos está entrando en una nueva era, todo el mundo lo sabe. El gran desafío ya no es tener información, sino saber si la información que usamos realmente refleja esa realidad. Y eso nos permite la mejor toma de decisiones, ¿no? Ahora Claro, bien, vale la pena en estos momentos detenernos a pensar. Y ese es el rol que tiene la Masterclass que hemos lanzado desde Total Academy juntamente contigo como líder de esta Masterclass sobre gestión de riesgos con IA, ¿no? ¿Cuál crees o cuánto riesgo real crees que hay hoy que no está apareciendo en los reportes por seguir operando con procesos manuales o datos dispersos o formatos ex tipo Excel, ¿no? Esa brecha invisible es muchas veces el verdadero punto ciego que expone a las organizaciones a decisiones lentas, a decisiones parciales e incluso directamente equivocadas, ¿no? Y frente a ese escenario, la IA abre oportunidades enormes, pero también exige criterios. Antes de adoptarla, conviene preguntar si solo pudieras hacer un cambio crítico para mejorar la gestión de riesgos. José, ¿qué priorizarías hoy? ¿Priorizarías automatización, gobernanza, trazabilidad, alertas tempranas y por qué? ¿No? Y al dar ese paso es clave evitar estos errores frecuentes como modelos sin explicación, datos sin control o sistemas que funcionan como una caja negra. Por eso vale cuestionarse cuáles son los errores más comunes que tú ves
cuando se intenta adoptar la IA en temas de compliance y gestión de riesgos, y cómo evitar que se transforme en una tecnología que genera más riesgos que soluciones, ¿sí? Te dejo paso para la presentación, para que abras las puertas del gran trabajo que has hecho, y sobre todo que comuniquemos este nuevo enfoque disruptivo que tiene esta Masterclass, eh, que no está 100% basada en presentaciones, sino que vamos a trabajar directamente en prompts, ¿sí? Te dejo la palabra, José. Gracias, Jimena. Me confirma cuando ven pantalla, por favor. Sí, Te vemos dejo. pantalla. Si puedes ponerlo en Excelente. modo presentación, Permítanme por acá. ahí está, perfecto. Perfecto. Y mi estimado Genaro, tomo nota de lo que comentaste por el chat. Gracias. A veces uno en la pasión va tratando de comentar o de aportar las ideas. Pero sí, vamos a hacerlo entonces de una forma un poquito más, digamos, pausada para poder ir aterrizando los conceptos que queremos compartir. En efecto, Jimena, lo que tú comentaste es un instante respecto al cual sería la priorización. Sí, yo creo que parte desde la gobernanza, el entendimiento, porque hay quizás también una aprensión por parte de las instituciones, ya sean financieras o no financieras, sobre la adopción o la implementación de la inteligencia artificial dentro de los procesos de gestión y específicamente en los temas de prevención de lavado de dinero. Y el tema es la fuga de información, el tema es el robo de los datos, el tema es de la usurpación de identidad y demás. Bueno, que eso tiene que estar apalancado, mi estimada Jimena, en atención a la gobernanza sobre los procesos que puedan implementar las organizaciones respecto a la seguridad de la información, respecto a la protección de los datos, respecto también a los temas de ciberseguridad. Pero eso no limita al entendimiento y a la validación y a la valoración de cómo puede aportar eficiencia. Y creo que en estos días, Jimena, compartíamos sobre el tema del ROI, ¿sí? ¿Cuánto puede Ujú. aportar una gestión mucho más eficiente, mucho más rápida, mucho más precisa a una institución apalancándose de la inteligencia artificial? ¿Sí? Entonces, son elementos que hay que entender y no hay que verlos como silos. Hay que verlos como una estructura, como un ecosistema completo que nos permita entonces a todos los sujetos regulados, sean estos financieros o no financieros, avanzar y trascender en la gestión que estamos llevando adelante, específicamente en los temas de prevención de blanqueo. Y hoy, el tema que les traigo en este Open Academy para nuestra Masterclass atiende o apunta a eso, a la gestión de riesgos de prevención de blanqueo de capitales implementando la inteligencia artificial. Y yo le he puesto o le he colocado un subtítulo de la fatiga operativa, que es lo que comentaba Jimena hace un instante, a una decisión estratégica. Y eso nos lleva entonces a lo siguiente. Nos lleva a lo siguiente. Un momento. Bien. En este momento tenemos una crisis, que es una crisis silenciosa de cumplimiento. Y normalmente las instituciones o los sujetos regulados eh, tienen, digamos, una pelea directa o franca con los grupos delictivos o delincuenciales que quieren vulnerar al sistema, que quieren vulnerar al sujeto regulado, que quieren vulnerar las organizaciones, tratando de, a través de la fase de bloqueo de capitales, de la colocación, estratificación, integración, traer dineros de procedencia ilegítima e incorporarlo o introducirlo al sistema para lavar el dinero. Y ese es uno de los grandes retos y están posicionados tanto en las 40 recomendaciones de CAFI, como es el estándar internacional, así como las diferentes legislaciones. Y aquí, por aquí entiendo que hay compañeros que nos acompañan desde México, desde Perú, de otras jurisdicciones, que cada día también estamos atendiendo, tocando estos temas. Pero aparte de ese flagelo, aparte de ese riesgo evidente que tenemos que enfrentarnos, hay otro villano. Es lo que yo le planteo a ustedes en la mañana de hoy. Ese villano invisible no solamente es el grupo criminal, no solamente es el grupo delincuencial, sino también el agotamiento de los equipos que gestionan los riesgos, el agotamiento cognitivo de lo que pueda hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque degrada esa calidad, degrada ese proceso, aminora, mitiga, atenúa esa capacidad que tiene el equipo para poder gestionar. Imagínense a un analista de cumplimiento que pueda revisar 10, 20, 30, 40 alertas, lo que comentaba Jimena, que son detectivas y no preventivas. Luego tienen que analizar la estructura, analizar el comportamiento, identificar el origen y destino de los fondos de los clientes para luego precisar si efectivamente se trata de una operación inusual
para luego entonces gestionar esa alerta y pedirle al ejecutivo de negocio que traiga la información para poder sustentarlo, porque el sujeto regulado está obligado a presentar un reporte de operación sospechosa. Entiendo que nuestros compañeros en otras jurisdicciones manejan también esta información. Si el cliente no aporta la información de forma correcta, adecuada, en función a su perfil financiero y perfil transaccional, automáticamente esa alerta se convierte en una alerta, una actividad inusual y si no es sustentada en una operación sospechosa que estamos obligados a reportar. Pero imagínense a un analista revisando 10, 20, 30, 40 alertas a las 9 de la mañana, como le muestro yo en el gráfico a la derecha de su pantalla, va a tener una capacidad cognitiva muy alta, ¿sí? Porque está empezando la mañana, está con bríos, está activo y demás, pero luego que va avanzando el día, ¿sí? Ya a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, ese agotamiento cognitivo se va reflejando. Y eso automáticamente se desprende en estos tres criterios. Fatiga operativa, sí, porque la capacidad cognitiva de ese analista va aminorándose luego de revisar 10, 20, 30 alertas de prevención de blanqueo de capitales, y eso automáticamente puede quedar posicionado en un riesgo operativo. Y eso luego entonces apunta o avanza al siguiente escenario, que es una ceguera atencional, porque de tanto revisar datos, de tanto revisar información, el analista puede estar saturado. ¿Sí? Y también de realizar actividades que son quizás monótonas, aumentan evidentemente la probabilidad de pasar por alto señales que pueden ser críticas, señales de alerta o el informe de tipología específicamente que nos ofrece Gafi en el año 2022 al 24, establece cuáles son estas tipologías, pero bueno, puede estar pasando por debajo del tamiz y es algo de lo que tú comentabas hace un rato, Jimena, también. Y luego eso al final se posiciona entonces en rendimientos que son decrecientes. ¿Y cuál es la solución actual? Bueno, la solución actual es, bueno, si hay mayor volumen de alertas o mayor volumen de gestión, yo voy a contratar más personal o voy a invertir en un software mucho más costoso y al final del camino esto no ataca la causa raíz del problema y se convierte en automático en un alto costo operativo, que es lo que discutíamos hace un minuto sobre el tema de cuál es el aporte de una gestión de prevención de blanqueo de capitales que pueda estar apalancada con la inteligencia artificial a través del rol. Bien, ahora, eso nos lleva a lo siguiente, a entender el paradigma roto, cuál es el modelo actual y cuál es la evolución estratégica. Y es lo que queremos nosotros brindarle a ustedes a través de esta Masterclass y a través también de este Open Academy. El paradigma actual, el modelo actual que está roto. Bueno, tenemos el rol que es el analista de prevención o de cumplimiento, que es un operario de datos. Él va a entrar al sistema o va a revisar el Excel o va a buscar la información, va a reaccionar, él va a reaccionar a las alertas. Ese es su enfoque actual, a través de la herramienta o a través de un proceso semiautomático, un proceso manual. Y eso resulta, como les hablaba hace un rato, a un crecimiento lineal. Mayor riesgo va a requerir mayor personal. Ahora, ¿a qué queremos apuntar nosotros? ¿A dónde nos está llevando la inteligencia artificial en este momento? A esa evolución estratégica. Ya no nos convertimos, ya dejamos de ser en un operario de datos y nos convertimos entonces en un arquitecto de decisiones. ¿Pero cómo? Me preguntarán. José, ¿pero cómo nos convertimos en un arquitecto de decisiones? Bueno, entendiendo cómo darle las instrucciones correctas. Y en unos minutos vamos a revisar esa estructura que le ofrecemos en esta Masterclass sobre el rol, sobre el contexto, sobre la tarea y sobre la salida que yo le voy a pedir a la inteligencia artificial para gestionar estos riesgos. Entonces, ya yo no voy a ser un operario de datos, ya yo no voy a consultar, ya yo no voy a consumir datos. Me voy a convertir en ese arquitecto que voy a darle una instrucción clara, precisa, eficiente, adaptable a mi necesidad, a la inteligencia artificial. Hacia allá es que está evolucionando el sistema, hacia esa evolución estratégica. ¿Cuál es el enfoque? Bueno, diseñar sistemas de supervisión que sean inteligentes. Y señores, hay un paradigma también que está sobre la mesa de que la inteligencia artificial va a reemplazarnos. No, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar. La inteligencia artificial llegó para potencializar nuestras capacidades. Siempre será necesario que el experto en cumplimiento, que el experto gestor de riesgo pueda aportar su juicio experto, porque la inteligencia artificial no lo va a hacer por sí sola. Y vamos a entenderlo cuando revisemos en unos minutos el tema de los sesgos, el tema también de las alucinaciones y cómo entra ese juicio experto que tenemos cada uno de nosotros en esa gestión, en ese diseño de sistemas de supervisiones inteligentes
Eso apalancado, como les decía, a través de la inteligencia artificial con un criterio humano. El resultado al final de esto, en esta evolución estratégica, en ese cambio de paradigma, nos va a llevar a un crecimiento exponencial. Ya al final vamos a terminar gestionando más riesgos con mayor inteligencia versus al modelo anterior, que sería más riesgos, más personal o más recursos o un software un poco más costoso. Ahora, vamos a avanzar un poco más. Ahora, ¿cuál es la solución que le planteamos? ¿O cuál es la solución que se plantea? Yo les comentaba acerca de el entrenamiento a la inteligencia artificial. Y la solución apunta a lo que ven ustedes en pantalla. La solución sería la ingeniería de prompts para la prevención de blanqueo de capitales. Sí, hace un rato nosotros hemos gestionado o hemos preparado con el equipo de Todd Academy una guía de 100 prompts específicos por áreas específicas, ya sea para debida diligencia, ya sea para gestión de riesgo, ya sea para reporte de operaciones sospechosas. Pero está posicionado en esta estructura, en esta fórmula de prompts estructurado, que define lo siguiente. Uno, un rol, una tarea, un contexto y un formato. Y vamos a explorarlos, cada uno de estos elementos, un poquito más profundo, pero también de forma breve o sucinta. El rol define la perspectiva y el tono. Es muy distinto que yo entre a cualquier inteligencia artificial, a cualquier chatbot y le diga, revisa las noticias de blanqueo de capitales. Claro, y en la inteligencia artificial, si tiene acceso a la web y demás, va a buscar la información. Pero si yo lo entreno y le digo, actúa como un analista de cumplimiento y tu rol es identificar las noticias más relevantes que estén relacionadas a corrupción, soborno y blanqueo de capitales en tal circunscripción, ya le estoy dando un rol definido y específico a la inteligencia artificial. Dice que ahí en el ejemplo lo digo, actúa como auditor senior de Gafi. Cuando le digo actúo como auditor senior de Gafi, sencillamente yo le aporté a la IA todo lo que es el estándar de la 40 recomendaciones de Gafi, el informe de tipología de Gafi, el informe de Gafilad, y él va a tomar esa información y la va a analizar y me va a dar una respuesta precisa desde ese rol. Entonces ahí cambia, digamos, la visión. Luego de darle ese rol, yo le voy a dar una tarea específica. Fíjense, la primera etapa o fase es el rol que define la perspectiva y el tono, que ajusta el vocabulario técnico. Y luego yo tengo una tarea. Y en esa tarea yo le voy a ordenar una acción específica y medible. Y ahí es donde entra la ingeniería de prompts, ahí es donde entra esta fórmula de prompts estructurado a empezar a ajustar, a empezar a calibrar, a empezar a parametrizar y que la respuesta que le vaya a ofrecer al final la inteligencia artificial sea una respuesta eficiente. Porque yo le voy a dar una tarea con una acción específica y con una acción medible que al final del camino queda posicionada en ese verbo que es una instrucción. Fíjense, entonces, ¿el rol cuál es? Actúa como auditor senior de Gafi, redacta un reporte de operación sospechosa. Ya le estoy indicando la tarea específica que tiene que desarrollar la inteligencia artificial. Luego le digo, este es mi contexto. Yo tengo que darle un contexto, un marco de gestión, un marco de acción para que él se defina, se circunscriba, para que él entienda hacia dónde yo quiero orientar mi respuesta. ¿Y el contexto cuál es? Bueno, provee los antecedentes críticos para evitar que la inteligencia artificial alucine. Y en este ejemplo específico del contexto, para que ella no alucine, para que ella no busque información y me dé una información que no sea precisa, que no sea correcta, yo le voy a decir específicamente cuál es el contexto que quiero que ella se desarrolle. En este caso sería el cliente del sector de construcción con operaciones en zonas de conflicto. Entonces ahí yo voy a entender, o la inteligencia artificial va a entender que va a buscar a ese cliente en zonas de conflicto en esa base de datos o en esa fuente de información que yo le proveí. Luego al final yo le voy a decir, bueno, ya tienes el rol, ya tienes tu tarea específica, ya tienes el contexto específico, ahora yo quiero que esa información tú me la des en un formato deseado. Hacer una estructura de salida que va a tener una utilidad inmediata y consistente. Y en el ejemplo que les presentó en la mañana de hoy sería, oye, bueno, dame la tabla con las columnas para el riesgo identificado y para dar una pregunta de seguimiento. Fíjense entonces la diferencia radical entre entrar y consultar sencillamente a la inteligencia artificial y darle una instrucción precisa, clara y eficiente a través de esta fórmula. Tomen nota de esta presentación o el screenshot, o creo que más adelante también el equipo de Todd va a compartir la presentación. Y la estructura de prompt sería el rol,
la tarea, el contexto y el formato. En esa guía eh, que hemos preparado, bueno, tenemos entonces estas instrucciones específicas por áreas de riesgo o por áreas de atención. Luego de entender que la solución que va a transformar ese paradigma, que es un paradigma roto sobre un operario de datos específico a través de lo que es la ingeniería de prompts, vamos a llevarla entonces a esa aplicación práctica. Fíjense lo que puede hacer ahora a través de esa estructura, a través de esa estructura de prompts, la inteligencia artificial para gestionar una tarea o realizar una actividad específica antes el proceso manual. En este caso, un ejemplo que traemos para ustedes es un reporte de operación sospechosa que puede gestionarse de horas a minutos. El proceso actual o el antes apunta al que es un proceso manual. Ese proceso manual tiene este flujo de trabajo que es un flujo de trabajo tradicional. Cuando llega la información, cuando se detecta la información, ya sea por fuentes noticiosas, ya sea porque fue oficiado por una instrucción de la autoridad competente y demás, se analiza la alerta, se recopilan los datos. Luego se elabora una estructura narrativa y luego, bueno, pasa a la última etapa que es revisar y corregir esta información para luego emitir ese reporte a la autoridad competente o a la unidad de inteligencia financiera o la unidad de análisis financiera, como quiera llamarle en la jurisdicción donde se encuentre. Pero con la aplicación de esta estructura de prompt que le comentamos la mañana de hoy sobre el rol, la tarea, el contexto y el formato de salida, bueno, yo puedo entonces instruir a la inteligencia artificial luego de haberla entrenado. Y ese es un punto importante, señores, que es lo que vamos a ver en esta Master Plus. El entrenamiento a través de bases y fuentes de información que le llamamos nosotros fuente de información curada. Es decir, para que la inteligencia artificial no alucine. Bueno, yo voy entonces, a través de esa ingeniería de prompts específica para prevención de blanqueo de capitales o para la gestión de este riesgo, establecerle un rol a la inteligencia artificial. Vas a actuar como un oficial de cumplimiento. Tu tarea va a ser redactar un reporte de operación sospechosa. El contexto de esta tarea o de este análisis es que está basado en una transacción de $150,000 entre estas jurisdicciones que carece de justificación documental. Y al final le vas a dar un formato. El formato deseado va a ser una narrativa estructurada. Incluso yo puedo darle esa estructura de narración de cómo quiero que redacte la inteligencia artificial para justamente lograr emitir un reporte de operación sospechosa. Y ahí me va a eficientar el proceso, eh, básicamente que sea un 80%, porque yo voy a poder aplicar todo el juicio experto del analista de cumplimiento o el gestor de cumplimiento o el gestor de riesgo en lo que es importante, en revisar específicamente la criticidad del caso y no en los procesos manuales como era el paradigma anterior. Bien, ahora vamos a revisar. Fíjense que también luego de entender esta aplicación práctica de los ROS, tenemos entonces que revisar este proceso de esta ingeniería de prompts para la prevención de blanqueo de capitales. Y aquí donde quiero aterrizar, nos lleva a establecer un proceso controlado del riesgo. Y esto a través de la construcción de una inteligencia artificial confiable y auditable. Y creo que por allí, Jimena, lo comentaba algunos de los compañeros cuando decía, bueno, el tema de la trazabilidad, cómo enfrentar la trazabilidad frente al uso de la inteligencia artificial. Bueno, sencillamente allí yo les presento, un prompt no estructurado es un riesgo. Una instrucción no estructurada para la inteligencia artificial es un riesgo. ¿Esto cómo se traduce? Me preguntarán, José. Bueno, lo que les decía sobre consultar a la inteligencia artificial sin darle contexto, sin darle un rol, sencillamente entrar a ChatGPT o cualquiera de las inteligencias artificiales y consultarle de forma directa sin una ingeniería de prompts específica. Ahora, ¿qué ocurre? Un sistema anclado, cuando hablamos de anclado es que está fundamentado, que está basado en una fuente de información, es una fortaleza frente a los procesos de auditoría. Entonces es importante ese otro elemento también que conversaba Jimena al principio de nuestra plática, sobre la gobernanza, sobre la automatización de los procesos. La gobernanza de la implementación o aplicación de la inteligencia artificial para la gestión de cualquier proceso tiene que estar fundamentada o basada en una base de conocimiento, en una fuente de información, para que pueda entonces darnos respuestas efectivas, para que pueda darnos respuestas eficientes. Fíjense entonces que yo les planteo, un sistema anclado de inteligencia artificial es una fortaleza para una auditoría. Y a la izquierda de su pantalla tenemos este ejemplo. Tenemos fuente de conocimiento. Yo le voy a dar a la inteligencia artificial
las 40 recomendaciones de Gafi. Le voy a dar a esa inteligencia artificial los informes de tipologías regionales. Le voy a dar a la inteligencia artificial, fíjense, imágenes o información o recortes, o incluso le puedo dar también los URL de las páginas web para que ella pueda tomar esa información. De ahí es donde anclamos nuestro modelo, en esta base de conocimiento de información. Y la herramienta que nosotros utilizamos específicamente es la de Google, el Notebook LM, que nos permite desarrollar este proceso de una forma más eficiente. Y aquí es donde cambia. Incluso el Notebook LM yo lo puedo convertir o transformar en un chatbot que puede consultar un equipo, que puede consultar inclusive toda una organización. Bueno, luego de tener o de consumir o de consultar esas fuentes de conocimiento, las 40 recomendaciones de Gafi, el informe de tipologías regionales, las noticias de los casos reales, esta herramienta o la inteligencia artificial, basada en una instrucción que yo le doy, va a analizar esta información, ¿sí? Y va a consumir esta información y va a ampliar, y ya no va específicamente a tomar información de cualquier fuente, sino que va a basar su respuesta en atención a ello, a esta información. Y eso al final me va a llevar a un análisis que va a estar justificado, que va a identificar si hubo una violación específica o una recomendación específica de las 40 recomendaciones de Gafi, en este caso la del beneficiario final para el supuesto, o también nos va a dar una evidencia trazable. Cuando revisemos la información, podemos identificar específicamente cuál fue el dato, cuál fue la fuente, cuál fue el párrafo que ella consultó para darnos esta respuesta. En unos minutos vamos a verlo, antes que cerremos este Open Academy, en tiempo real, cómo funciona este proceso o este sistema anclado a través del notebook LM. Los riesgos inherentes actuales, ¿cuáles son? Bueno, alucinaciones. Y por eso es que le decimos, o yo les digo que un PRON no estructurado es un riesgo. ¿Cuáles son los riesgos actuales o los riesgos inherentes? Las alucinaciones. La IA inventa regulaciones o hechos que no existen. Ese es el riesgo de no entrenar, de no darle la información correcta, precisa, adecuada. Porque ella va a alucinar, ella va a inventar regulaciones o hechos que no existen. Y eso al final se puede traducir en un reporte con datos falsos que puede inclusive costar una sanción al sujeto regulado o a la institución. Y los sesgos, en atención a qué? A que el modelo ha heredado o puede heredar prejuicios de sus datos y eso resulta también en perfiles de riesgo discriminatorios. Entonces, interesante o importante lograr entonces identificar esto a través de este sistema anclado que es una fortaleza en función de la auditoría. ¿Cuáles son los controles efectivos que nos ofrece hacerlo de esta forma? Que nos ofrece establecer todo un ecosistema, una estructura. Bueno, el anclaje a las fuentes. Esa es la técnica clave. Entonces, hay dos elementos importantes. El primer elemento es la estructura de prompt, el rol, la tarea, el contexto y la salida. Y lo segundo es entrenar al modelo a través del anclaje de las fuentes para que él vaya a buscar esa información de forma directa. Y aquí la técnica es la clave. Obliga a la inteligencia artificial a responder sobre esa base de información, esa base de conocimiento. Y al final me lleva entonces a la trazabilidad de las citas. Como les indicaba hace un rato, yo puedo identificar a través de esta herramienta dónde ubicó la información, dónde ubicó la fuente. Eso es parte de lo que vamos nosotros a desarrollar en el Master Plus. Y yo quiero permitirme, Jimena, y al equipo de TOT, ahora pasar a la presentación de forma rápida, a la presentación Sí, de por favor. Notebook LM en tiempo real. Vamos Sí, entonces eso a... sería ideal, José. Ahora, luego de haber conversado o de haber hecho, digamos, este comentario respecto hacia dónde apunta la inteligencia artificial, yo quiero mostrarle en este momento em, cómo puede eficientar la inteligencia artificial realmente una gestión de riesgos apalancada en esa base de conocimiento y en esa estructura de programas. Para ello voy a permitirme entonces presentarle esta pantalla. Me confirman, por favor, cuando ya ven la información, cuando ven la pantalla. Sí, sabe José. Perfecto, listo. La En vemos, la pantalla vemos, tiene, sí. en pantalla tienen una herramienta o tienen la herramienta llamada Notebook LM del ecosistema de Google. Ahora, hace un rato les comentaba en la presentación de que esta herramienta nos permite, entre otras cosas, lograr entrenarla y ella va a consumir la información que nosotros les demos. Fíjense lo importante, rápidamente, quizás algunos están familiarizados con esta herramienta o quizás algunos no. Yo voy a hacer un recorrido breve, Jimena y el equipo de TOD, en función de esta herramienta, que es parte de lo que vamos a utilizar en nuestra Masterclass. NotebookLM es una herramienta de inteligencia artificial muy, muy, muy poderosa, muy poderosa.
A la izquierda de su pantalla van a tener o van a ver entonces lo que son las fuentes de información. ¿Qué nos permite hacer NotebookLM? Bueno, entre otras cosas nos permite añadir fuentes. Y en ese momento, para añadir fuentes, yo puedo traer la información desde un Google Drive, traer la información desde enlaces a través de sitios web o también a través de videos de YouTube, porque lo puede analizar, lo puede transcribir y puede también extraer información, o yo también sencillamente puedo pegar un texto y darle esa información. Pero la última novedad que tiene esta herramienta apunta a que ha integrado directamente dentro de NotebookLM lo que es la investigación profunda o lo que comúnmente se conoce por aquí como el Deep Research. Bueno, y en esta investigación profunda, yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que ella busque directamente de la web información específica. Y para el caso que les traigo, para poder hacerlo un poco más rápido, ya yo le había pedido a la inteligencia artificial ubicar en la web, en las fuentes de Gafi, toda la información relacionada a las 40 recomendaciones de Gafi, relacionadas también a el tema del informe de las tipologías regionales. Aquí ustedes lo pueden ver en pantalla, voy a mostrar rápidamente. Fíjense que ella me dio ese informe, me da el informe y me dice, ok, yo hice un análisis estratégico y revisé el estándar de Gafi, las tipologías regionales y también la optimización de un modelo transaccional. Él busca toda la información y la recoge y la aporta en esta herramienta. Aquí podemos ver rápidamente el cuarto informe de recomendación de CAFE de amenazas regionales. Está la información. Podemos ver también otro informe sobre el estándar internacional sobre la lucha de prevención de blanqueo de capitales. Vamos a esperar que cargue unos minutos. Y a lo que quiero llevarles es que la herramienta artificial ella va a tomar, o NotebookLM va a tomar esta fuente de información, que es una información curada, precisa, para no alucinar. Luego que yo tengo todas estas fuentes de información, entonces es donde le denomino yo que empieza la magia. Y fíjense que también para este supuesto que yo les traigo la mañana de hoy, le incluí también unos casos específicos de estas imágenes que les voy a comentar. Fíjense que yo les traje, les incorporé. Se hizo también con otra inteligencia artificial que se llama Gemini 3.0 a través de el Nanobanana. Pero aquí en pantalla quizás no lo puedan ver o no lo puedan apreciar, pero es un recorte de un periódico. Este periódico es ficticio, es para los casos prácticos o los casos docentes de la mañana de hoy, donde yo le pedía a la inteligencia artificial diseñar un caso para que ella pudiera luego, a través de Notebook LM, analizar una trama en función de prevención de blanqueo de capital. Bien, entonces yo le aporté esta investigación de esta empresa que se llama Transandina Logics S.A., que la noticia hace referencia a que tras detectar incongruencias masivas, según el informe de la operación Colibrí, la compañía había transferido más de 5 millones de dólares por consultoría inusual y demás, un caso hipotético. Bueno, y así como el caso de Transandina, también incorporé otros casos adicionales o relacionados y en este momento también incluimos lo que fue el caso de la Torre Onyx, entender cómo funciona la inteligencia artificial para la identificación o detección también de lo que son tipologías de blanqueo de capitales. En este caso específico apunta a qué? A que una torre, en este caso Torre Onyx, tenía 5 apartamentos valorados en $800.000 y fueron adquiridos por una empresa denominada Inversiones Fantasmas S.A. Y el beneficiario final de esa institución o de esa empresa era un estudiante de 21 años. Imagínense, quizás algunos de ustedes han escuchado de estos casos, de un caso hipotético, pero que no se aleja de nuestra realidad. Ahora, y al final hay un caso también relacionado a criptomonedas. En ese supuesto le pedí a la inteligencia artificial crear o replicar, en este caso, la imagen de lo que pudiese ser el Instagram, donde le indica, en este caso, la plataforma CryptoTado está operando sin licencia y moviendo millones de dinero, de dólares sin control. Cuidado con el Global Tech Solution, lee todos los detalles sobre el conozca a su cliente y los vínculos con la red oscura en el enlace de nuestra biografía. Fíjense, esto también lo hizo Nanobanana de Gemini, de Google. Ahora, ¿qué quiero plantearles a ustedes? Bueno, entonces entra el análisis de la información. Yo tengo todas las fuentes de información, las 40 recomendaciones de Gafi, tengo también lo que son los supuestos casos, en este caso el tema de la empresa Trasandina, el tema de la Torre Onyx, el caso de las criptomonedas.
¿Y qué le voy a pedir a la inteligencia artificial? Que basado en la fuente de información, para evitar la alucinación y para evitar sesgos, ella realice lo siguiente. Y fíjense, vamos a revisar acá. Yo les traigo ya este análisis. Fíjense lo que dice aquí el prompt. Actuando como un analista de monitoreo, he revisado o analizado los datos de transacciones de los casos que están relacionados. Y me dice entonces cuál es el detalle y cuáles son las tipologías. Fíjense que también en este otro analiza lo que le hemos planteado. Él actúa como auditor de cumplimiento y ha realizado o ha analizado los supuestos de prensas proporcionados a la luz de las 40 recomendaciones. Quiero detenerme. Fíjense que él automático hace referencia a la fuente. Y esto es trazabilidad, esto es gobernanza de la información, esto es auditable. Me dice la inteligencia artificial en Notebook LM, bueno, yo analicé los casos y lo hice a la luz de las 40 recomendaciones de Gafi y a la luz de las amenazas regionales identificadas por el GAFI-LAT. Y aquí está la información y de dónde la desprende o de dónde la obtiene. Y el marco de Gafi exige la integración de la inteligencia regional en el diseño de los controles de monitoreo transaccional mediante el enfoque basado en riesgo, que hace referencia específica a fuentes determinadas y establece cuáles son esas principales amenazas. Y luego me dice la inteligencia artificial, bueno, señores, aquí voy a plantear los hallazgos de cumplimiento en función de lo que establece el estándar para cada uno de los casos o supuestos. Entonces yo les planteé hace unos minutos el caso de Trasandina, el caso de Torre Onyx y el caso de CryptoShow. Y me dice la inteligencia artificial, Trasandina, bueno, la tipología detectada, porque ella fue y ubicó la información en la fuente. Aquí están las fuentes, ¿ah? Transporte físico transfronterizo vinculado a delitos determinantes como el tráfico de estupefacientes. La vulneración de la recomendación de CAP específica. Recomendación 32, transporte efectivo. 10 medidas para detectar el transporte físico transfronterizo y demás y demás. La señal de alerta crítica, bueno, la detección de grandes sumas de efectivo o instrumentos negociables al portador. Y bueno, cita la fuente, en este caso la noticia que fue de Transandino. Lo mismo se repite o lo mismo hace la inteligencia artificial con la noticia de Torre Onyx, uso de estructuras jurídicas y testaferro, y esto a nivel de la tipología detectada. Ya lo detectó en automático. Ocultación de un beneficiario final, y ahí establece cuál es la fuente, traza cuáles son las recomendaciones, traza lo que establece el estándar internacional, ¿sí? La utilización de beneficiario final frecuente utilizado como un mecanismo de lavado de dinero. La recomendación que ha sido, en este caso, vulnerada de Gafi, la recomendación 24, transparencia del beneficiario final de las personas jurídicas. Requiere que los países aseguren información adecuada y demás y demás. Y al final, la señal de alerta, ¿cuál es? La identificación de una estructura de titularidad inusual o excesivamente compleja. Y aquí esto se desprende, ¿por qué? Porque habíamos dicho, en el caso de Torre Onyx, que el beneficiario final era un joven de 21 años. Está moviendo más de 8 millones de dólares. Entonces, en automático, ella identifica, hace ese análisis de esta información que ha sido curada en esta base de conocimientos, en esta base de información. Luego, el último supuesto, bueno, ella puede tomar información de una red social. Y fíjense aquí la potencia o el poder que puede tener esta herramienta. Como les indicaba hace un instante, yo puedo proveer la información a través de fuentes y demás. Bueno, y al final del camino me dice uso ilícito de activos virtuales y vulnera lo que es la recomendación 15. Al final, bueno, me da ese reporte de el análisis por cada uno de los supuestos, las implicaciones para Transandina, las implicaciones para Torre Onyx, las implicaciones para CryptoShadow. Esto es lo que podemos hacer nosotros luego de haber aplicado la estructura de prompts, la ingeniería de prompts, y luego de estructurar una base de conocimiento, fuente de información y no utilizar sencillamente la inteligencia artificial haciéndole preguntas o haciéndole consultas al aire. Porque esta es parte de lo que vamos a ver en esta Masterclass, Jimena, y a todo el equipo que nos acompaña en la mañana de hoy. Bueno, José, la verdad es que la realidad es que hoy nadie puede ignorar que la mayoría de los riesgos críticos no aparecen en los reportes porque seguimos operando con procesos manuales, con datos dispersos y con herramientas que ya hoy no reflejan la complejidad actual del negocio, incluso la actualización, ¿no? Muchas veces los hechos van detrás de los recursos, ¿no? Y ahí está el punto de dolor, ¿no? Esta Masterclass que maravillosamente has diseñado precisamente para cerrar esa brecha, ¿no? Y si hoy día les preocupa no llegar a tiempo, no ver el riesgo completo o no poder explicar a la dirección cómo funciona la IA, es por eso que hemos diseñado
esta masterclass, ¿no? Y es el momento para asegurar que esta gestión de riesgos esté a la altura de lo que hoy se está necesitando, ¿no? Incluso con una visión a 5 años, José, ¿no? ¿Cuál será la visión y cuánto avanzará? Este año 2025 ha sido el año definitivamente de la IA, ¿no? Que siempre ha existido, pero los asistentes y los agentes virtuales hoy se han potenciado más que nunca, ¿no? Es una realidad que las áreas de cumplimiento y, y de riesgo necesitan evolucionar, ¿no? Y esta masterclass de gestión de riesgos con IA de Total Academy permite dar ese salto, ¿no? Pasar de esta fatiga operativa, por así decirlo, de los reportes inconexos y los ciclos interminables de revisión manual a un modelo inteligente, a un modelo trazable y a un modelo eficiente, ¿no? Y es una formación diseñada para que equipos reales, con desafíos reales, puedan obtener resultados inmediatos y medibles, ¿no? Los invitamos a que se sumen. Hasta el día 2 de diciembre habrá un descuento, un beneficio del 40%, quedando en $179. Es más que una promoción, es una oportunidad de transformar cómo tu organización detecta, prioriza y responde a los riesgos. Invertir ahora significa incorporar estas metodologías, PROM estructurados, buenas prácticas que elevan la calidad de las decisiones y sobre todo reducir el error humano y fortalecer la estrategia de cumplimiento para el próximo año. José, ¿qué piensas al respecto? No, definitivamente. Y una de las cosas importantes que lo que hemos conversado la mañana de hoy o la tarde o cuando nos vean es quizás la punta del iceberg. Con la Sí, inteligencia artificial podemos hacer muchísimas más cosas. Podemos establecer dashboard de indicadores en automático. Podemos inclusive también tomar información de la misma web y hacer cruces de información o descarte de lista de vigilancia. Podemos hacer mapeo de riesgos, de los riesgos inherentes de la entidad. Y no solamente a nivel de prevención de bloqueo, sino a cualquier área operativa de la organización. Entonces, creo que es el momento y es la importancia sí, de que todos nosotros entendamos que la inteligencia artificial no vino para reemplazarnos, sino más bien para potencializar y para potencial. afianzar nuestra gestión, para dotarnos de esas herramientas. Pero para poder tener ese conocimiento, Jimena, hay que manejarlo, hay que conocerlo, hay que manipularlo, hay que saberlo. Por eso es que brindamos al equipo y a ti, a todo el equipo de TOD y a los que nos acompañan, esa propuesta, esa estructura de prompts, para poder instruir a la inteligencia artificial de una forma mucho más eficiente. Entonces, hacia allá apuntamos. Y importante es entender, fíjense que a los que le siguen la pista a los temas de la inteligencia artificial, en esta semana la noticia novedosa fue que salió Gemini 3.0. Pero no fue sino hasta ayer, Jimena y el equipo de TOD, que ya aparece un nuevo actor, que es Cloud, con su nueva inteligencia Claro, artificial que ahora supera. Entonces, a ver, tenemos que ir en esa ola, ir cada día sí. actualizándonos, ir entendiendo cómo puedo potencializar mi gestión a través de esta herramienta. José, a todos los asistentes conectados de diferentes países, a todo el equipo de TOT, muchísimas gracias por este gran trabajo. Estamos muy ilusionados con este lanzamiento, nos estamos posicionando en las necesidades hoy que están teniendo las organizaciones. Así que José, como siempre, gracias por tu profesionalidad, por tu experiencia y por tu pedagogía a la hora de transmitir lo que hoy día necesitan las organizaciones. Muchísimas gracias y que tengan un bonito día. Hasta luego. Hasta luego, gracias.